colocar el flexímetro superior. ¿Por qué el flexímetro superior? Nosotros, ¿se acuerdan la gráfica que es el E? Nosotros tenemos las propiedades del suelo, el peso específico, y en vez de hablar de E propiamente dicho, vamos a hablar de alturas, porque nos independizamos. Porque en vez de hablar de volumen, hablamos de altura porque tenemos una superficie uniforme. Entonces hablamos de H0, que es la relación de inicial o vacío 0, y entonces podemos hablar de deformaciones verticales. Obvio, tenemos unos pasitos que ahí los tienen que aprender ustedes en la teoría práctica de convertir la formulita del E, de la relación de vacío, a la altura, a través del peso específico. Entonces nos independizamos y podemos hablar de la deformación vertical versus la carga. Entonces, como nosotros sí sabemos la carga aproximada que va a recibir mi estructura que voy a diseñar, supongamos que sea medio kilo o 1 kilo, que esta columna me vaya a transmitir 1 kilo por centímetro cuadrado, pero ahí vamos a estar en la disyuntiva que yo no sé si estoy en el estado que me había vendido el terreno. ¿Dónde estaba? Bueno, no, este le quedó gustando, porque este lo único que hace es vender tierra, ¿no? Pero yo no sé dónde estoy parado con este kilo por centímetro cuadrado. Si mi kilo por centímetro cuadrado que me está entregando la estructura es mayor o menor de mi carga de preconsolidación. No la sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque capaz que mi carga de preconsolidación era 0,125 kilos por centímetro cuadrado y yo lo estoy sometiendo a 1 kilo, entonces estoy sometiendo un suelo a un estado de normalmente consolidado, porque mi carga de preconsolidación fue 0,125. Ante esa incertidumbre, ¿qué tengo que empezar? Y bueno, menos de 0,125 es muy raro. Entonces, ¿por qué es raro? Se lo digo yo y lo aprendí de la teoría. O sea, es muy poca carga, 0,125. Pero está bueno para comenzar a generar la historia de la carga del suelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el flexímetro en 0 y le colocamos una pesa atrás del modo tal. Acá te dice la pesa, me voy a poner los lentes porque me hago el sin lente, pero no veo un poco. La carga 0,385. Ponele una carga cualquiera. Bueno, para que baje un poco, porque está puesto así. Bueno, ahí tenemos la gran desventaja que el Adrián se los conoce todos. Entonces, fíjense cómo avanza el flexímetro. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que está midiendo? Deformaciones verticales. ¿Ya? Si nosotros está saturado el suelo, le tenemos que dejar el drain abierto para que se produzca realmente el concepto de consolidación. Si le cierro el drain, va a pasar lo que me pasó a mí. ¿Ah? ¿Está? Entonces, sigue avanzando el relojito. Sigue avanzando. ¿Y nosotros qué tenemos que tomar? Lecturas de tiempo y de formación. Normalmente se toma en tiempo, supóngase 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, al doble, para un mejor trazado de gráfica. Y normalmente estos ensayos para la primera carga se puede llegar hasta 24 horas. Al otro día, cuando son suelos muy plásticos, por ahí el avance es tan imperceptible que puede llegar hasta semanas y sigue avanzando. Entonces vos venís a las 24 horas, avanzó. Otras 24 horas, avanzó. Otras 24, avanzó. Hasta que llega un momento que nosotros que decimos que el suelo consolida para esa carga. ¿Por qué? Es como yo te estoy estrujando, te hago un corte acá, te estoy apretando, va a saltar sangre. Si yo no aprieto más, seguramente no sale más sangre. Pero si te vuelvo a apretar, te vuelvo a generar el flujo de sangre. ¿Ah? Y lo dejo sin sangre, que se muera. ¿Ah? Entonces, mirá, no te desesperes, Adrián Fantinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El suelo decimos que consolidó para esa carga. ¿Está? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Será la carga de preconsolidación? No sabemos. Se quedó estática, esta no se movió más. Se quedó estática. Bueno, quedó ahí.
Entonces, como nosotros hemos tomado lectura de tiempo y de formación, tenemos la posibilidad de hacer dos gráficas. Permítanme. A ver, pin, pin. Raíz de tiempo versus deformación o logaritmo de tiempo versus deformación. Esta es la curva del ensayo que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, en este caso podemos estar graficando 0,125 kilos por centímetro cuadrado y vamos a llegar a una deformación final que vamos a tener este punto de este valor. ¿Seguro para distintas cargas o para una carga? ¿Quién pregunta eso? ¿Alguien me le responde? Para distintas cargas. Para distintas cargas. Nosotros tenemos un eje de tiempo y un eje de deformación. Si vos te vas fijando, las deformaciones van incrementándose. Desde arriba hacia abajo se va achicando la muestra. Sí, pero como se va aplicando a una carga, por eso que decía el asentamiento para esa carga, por eso que Van a ser diferentes curvas, ¿no? ¿Ah? Diferentes curvas con cada carga anterior. Exactamente. Entonces, yo voy a tener una curva para el 0,125 con una deformación final. ¿Está? Entonces, ¿te queda claro eso? Todo lo tienen claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo puedo tener esta gráfica o esta gráfica. ¿Qué pasa? Supóngase que nosotros tenemos ese ensayo y encaramos a tomar las lecturas de los tiempos y queremos trazar esta gráfica, pero nos están tirando una gráfica como esta. Entonces tenemos que seguir todo nuestro ensayo con este tipo de gráfica. La gráfica es la que te dicta el tipo geológico o la forma de ese suelo. Entonces, ustedes pueden trabajar con logaritmo de t o raíz de t. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven que quieren testarudear con esta gráfica y le están tirando esta, debemos seguir trabajando con este tipo de gráfica. Si lo graficamos en raíz de t y nos da así, la graficamos en logaritmo. Claro, si vos ves que decís, bueno, ahora estás esperando que la gráfica con el transcurso del tiempo vaya por este camino y realmente te está caminando con una forma de gráfica parecida a esta, entonces seguís con esta gráfica, ¿verdad? Y de acá en adelante, cuando sometamos al suelo a otra carga, porque esta es para 0,125, que es lo que me preguntó él. Sí. Hemos llegado a la deformación final, que es la que llegó Javier, que ahí se dio cuenta, se estabilizó. Sí. Bueno, hagamos de cuenta que se estabilizó, quiere decir que si nosotros estamos trabajando con esta gráfica, ha llegado al 90% de la consolidación o al 100% de la consolidación. Hizo una gráfica parecida de este tipo. En esta gráfica hay un algoritmo, una forma matemática de determinar el 0% y el 90% de consolidación, que ya Diego se las explicó en teoría. Y los entendieron. ¿Ah? ¿Lo entendieron? Ahora está Diego presente. Habían dicho que sí, por lo menos antes de ayer. Vamos a ver si nos explica la gráfica uno nuevo, porque siempre estamos con lo mismo, ¿sí? A ver, ¿quién no se pone? ¿Vos te animás a explicar? La primera, Bueno, dale, pasa. El de la gente, la bisectriz. Silencio, por favor. Esta curva para encontrar, por ejemplo, 100%, buscamos una curva, punto de inflexión, o sea, donde cambia la pendiente,
trazamos la tangente. Después, cuando la curva se está haciendo recta o asíntota, también trazamos la tangente, el punto donde cruza y tenemos el 100%. El 100%. ¿100% de quién? De consolidación de la... De consolidación. De consolidación, ahora sí les voy a meter algo que van a leer en el práctico. De la consolidación primaria. De la consolidación primaria, ¿qué significa? Que hasta ahí se estrujó el suelo y no va a seguir drenando agua. A partir del 100% sigue acomodándose el suelo, porque el agua se fue para esa carga, pero al irse el agua sigue un reacomodamiento de granos, de la estructura del suelo, y entonces se sigue reacomodando. Entonces eso se le llama consolidación secundaria. La consolidación propiamente dicha es la primaria, es la que estudiamos, es la que nos interesa, porque la secundaria es muchísimo menor y no tiene importancia respecto a la primaria. Entonces, por eso es la importancia de entender el 100% de la consolidación. Entonces, ahí definimos de acá para arriba es la consolidación primaria y de acá para abajo es la consolidación secundaria. Él determinó el 100%, porque este gráfico me permite determinar el 100% y trabaja con el 100%. ¿Por qué? Porque después me permite sacar el T50, este gráfico, no el T90. El T50 de consolidación me sirve para determinar el coeficiente de consolidación, el CB, o también el coeficiente de compresibilidad, que en teoría nos va a permitir a nosotros determinar el tiempo y la cantidad de deformación que va a sufrir el suelo. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sospechando que esa 0,125 puede ser la carga de preconsolidación nuestra, pero no lo sabemos. ¿Cómo hacemos para el 0%? Para el cero tenemos un tiempo X, una deformación X, eso la tenemos nosotros, y después tomamos este tiempo por 4. Y tenemos este punto, tenemos este y este, y tenemos esta distancia de deformación. Entonces lo duplicamos hacia arriba, nos vamos hacia las ordenadas y tenemos el 0% de consolidación. ¿Qué es lo que ocurre? Esta diferencia. ¿Por qué es esta diferencia? Claro, porque yo, si empiezo acá, esa yo digo acá el 0% de consolidación. ¿O no? ¿Vieron el acomodamiento que tenemos? Un acomodamiento metálico del equipo, un acomodamiento de la estructura del suelo, porque lo hemos manoseado y lo hemos traído al laboratorio. Todo eso me lo estoy interpretando él. Por eso no es exacto y se utiliza la técnica. Dentro del inicio se toma un T1, después 4 T1, se determina la ordenada A y se sube y se determina la otra ordenada A, donde intersectan las cisas, tenemos el 0%. Teniendo el 0%,